Pedro era un pescador y el hermano de Andrés. Fue el líder de los apóstoles y el primero en confesar que Jesús era el Mesías. Negó a Jesús 3 veces, pero se arrepintió y fue restaurado. Escribió 2 cartas del Nuevo Testamento. Murió como mártir crucificado, boca abajo, en Roma. Andrés era un pescador y el hermano de Pedro. Fue discípulo de Juan el Bautista antes de seguir a Jesús. Fue el primero en llevar a otros a Jesús como su hermano Pedro. Predicó el Evangelio en varias regiones y fue crucificado en una cruz en forma de X. Santiago el mayor era el hijo de Zebedeo y el hermano de Juan. Era pescador y formaba parte del círculo íntimo de Jesús. Fue testigo de la transfiguración y la oración en Getsemaní. Fue el primer apóstol en morir por su fe, decapitado por orden del rey Herodes Agripa I. Juan era el hijo de Zebedeo y el hermano de Santiago el mayor. Era pescador y el discípulo más amado por Jesús. Fue testigo de la transfiguración, la oración en Getsemaní, la crucifixión y la resurrección. Escribió 5 libros del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, 3 cartas y el Apocalipsis. Murió anciano en la isla de Patmos. Felipe era de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés. Fue uno de los primeros discípulos que Jesús llamó. Tenía un gran interés por compartir a Jesús con otros, como Natanael y los griegos que querían verlo. Según la tradición, predicó el Evangelio en Frigia y murió martirizado. Bartolomé, también conocido como Natanael, era amigo de Felipe, quien lo llevó a Jesús. Su nombre significa hijo del Talmai. Era sincero y sin doblez, y reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Se cree que predicó el Evangelio en India, Armenia y otros lugares, y que murió degollado vivo o decapitado. Tomás, también llamado Dídimo o el gemelo, era un discípulo leal pero escéptico. Dudó de la resurrección de Jesús hasta que lo vio personalmente y tocó sus heridas. Después proclamó su fe diciendo: Señor mío y Dios mío. Según la tradición, llevó el Evangelio hasta la India, donde fue atravesado por lanzas. Mateo, también llamado Leví, era un publicano o recaudador de impuestos para los romanos. Era odiado por muchos judíos por su oficio, pero dejó todo para seguir a Jesús cuando lo llamó. Escribió el primer Evangelio del Nuevo Testamento, dirigido principalmente a los judíos. Se dice que predicó en Etiopía y otros lugares, y que murió como mártir por una herida de espada. Santiago el menor era el hijo de Alfeo y también se le llamaba Santiago el justo. Se sabe muy poco sobre él, pero se cree que era el primo de Jesús y hermano de Judas Tadeo. Escribió la carta de Santiago del Nuevo Testamento, dirigida a los cristianos judíos dispersos. Según la tradición, fue apedreado y golpeado en la cabeza con un garrote hasta causar su muerte en Jerusalén. Judas Tadeo, también conocido como Lebeo o Tadeo, era el hijo de Alfeo y también se cree que era primo de Jesús y hermano de Santiago el menor. Se sabe muy poco sobre él, pero se le atribuye la carta de Judas del Nuevo Testamento, donde se identifica como siervo de Jesucristo, pero hermano de Jacobo. Según la tradición, predicó el Evangelio junto con Simón el Celote en Persia, donde fueron martirizados y cortados por la mitad. Simón el Celote, también llamado Simón el Cananeo o Simón el Celoso. Su sobrenombre indica que había pertenecido a un grupo de judíos fanáticos nacionalistas que se oponían al dominio romano. Se sabe muy poco sobre él, pero se cree
que predicó el Evangelio junto con Judas Tadeo en Persia, donde fueron martirizados y cortados por la mitad. Judas Iscariote era el hijo de Simón Iscariote y el encargado de la bolsa común de los discípulos. Fue el traidor que entregó a Jesús a las autoridades judías por 30 monedas de plata. Después se arrepintió y devolvió el dinero, pero se ahorcó en un campo que se llamó Campo de Sangre. Este ha sido un breve relato de los 12 apóstoles, de quiénes fueron y cómo murieron.